Hay una historia real que merece ser llamada literalmente Juego de Tronos. Esa es la historia de cómo Estados Unidos escaló la cima del poder mundial, qué es lo que ha hecho para mantenerse ahí y sobre todo, hasta cuándo puede llegar su reinado. Esta es una historia de ambición, traición y poder que nos llevará a confrontar a una de las preguntas que a mí en lo personal me eriza la piel. ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial? Y si fuera así, ¿cómo lo sabríamos? Pare oreja porque esta historia no solo lo impactará, le hará ver de otra manera lo que cree saber sobre el poder mundial. Comencemos. Imaginemos la escena, es noviembre de 1917. En una mañana fresca, sentado en la mesa del desayuno con una taza de café en la mano, un estadounidense abre el periódico y se encuentra con una noticia inquietante. En Rusia, un grupo de revolucionarios conocidos como los bolcheviques se han tomado el poder por las armas e instaurando un gobierno socialista que al poco tiempo se convertiría en un régimen comunista con una misión clara: acabar con el capitalismo mundial. El levantamiento sembró en Washington y en las élites empresariales un temor existencial que ya no los abandonaría jamás: el fantasma del comunismo. Pero en los años 20 y 30, la amenaza no se veía en forma de barcos soviéticos cruzando el Atlántico, sino algo más sutil y para ellos más siniestro: la infiltración de las ideas bolcheviques en sus propias fábricas, sindicatos y universidades. Ideas que, si brotaban en su tierra, podrían desboronar el plan más ambicioso de estas élites económicas y políticas: convertir al país en la nación más poderosa del mundo. Y eso no se podía permitir. Había que extirpar cualquier sombra roja que hubiera en casa. Y la respuesta fue inmediata. El Estado activó los mecanismos internos de represión: vigilancia, listas negras, arrestos y juicios sumarios contra todo aquel sospechoso de ser comunista, socialista o sindicalista. La prensa, en gran parte aliada con este objetivo, reforzó el mensaje: el comunismo no era solamente una ideología extranjera, era una amenaza existencial para la democracia y el capitalismo estadounidense. Aún así, con la crisis que generó la Gran Depresión, el Partido Comunista creció, aunque siguió siendo minoritario. Todo esto, sin embargo, quedó en un segundo plano en 1939, cuando el pintor austriaco invadió Polonia. El nazismo se lanzó a su expansión y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Con esto había llegado el momento decisivo para que las grandes potencias se disputaran la hegemonía mundial. Recordemos que por entonces Inglaterra era el país hegemónico, pero su poder se había estado debilitando cada vez más en las últimas décadas, tanto que Alemania, una de las candidatas a la sucesión, se atrevió a desobedecer las imposiciones del Tratado de Versalles, reconstruyó en secreto su músculo militar y, cuando estuvo listo, se lanzó por el trono. Primero conquistó Europa, luego extendió sus garras a otros rincones del planeta, como África. En cuanto a Rusia, otra posible sucesora al trono, ya que para entonces había digivolucionado en la Unión Soviética, Occidente nunca tuvo claro qué esperar. En un principio fue vista como un paria, como un enemigo ideológico, lo cual, ante la prioridad de frenar el avance nazi, obligó a poner en pausa esas diferencias para así establecer una alianza incómoda. Sin embargo, a medida que el ejército rojo avanzaba contra Alemania, quedó claro que Moscú no era solamente un aliado poderoso, sino también un candidato serio para heredar la hegemonía mundial. No olvidemos que, para ese momento, Stalin también había conseguido industrializar el país a marchas forzadas. Aún así, una cosa estaba clara: fuera Alemania, Rusia, Inglaterra o Estados Unidos, quien saliera de la guerra con el menor número de heridas posibles, se alzaría como la nueva potencia hegemónica, aquella que controlaría a todos. La historia del capitalismo ya lo había demostrado en otras dos ocasiones. La primera con los Países Bajos imponiéndose sobre España en la Guerra de los 80 años, y la segunda con Inglaterra derrotando a Francia en las guerras napoleónicas. En 1939 todo apuntaba a que la historia se iba a repetir. El pintor austriaco iba por todo. En 1940 invade Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, conquista España, Francia, sella un pacto con Italia y Japón y lanza una ofensiva feroz contra Inglaterra. En 1941 se lanza contra la Unión Soviética. Traicionando un acuerdo con Stalin de no invasión, consigue adueñarse de un vastísimo territorio.
En este punto, Alemania parecía invencible. Sin embargo, para 1943 la cosa cambia. El Ejército Rojo derrota a los nazis y recupera territorio, lo que se conoce como la Batalla de Stalingrado, un punto de inflexión. Poco después, los británicos frenan al ejército nazi en Egipto. Luego llega la victoria de la Operación Torch, la primera gran acción de las tropas estadounidenses en esta guerra. Así, mientras las victorias de los aliados se acumulan, la Alemania nazi se debilita, aunque sin una derrota final. Y es que aún quedaba una carta oculta, una capaz de cambiarlo todo: la bomba atómica. Volvamos a principios de la guerra. Por aquel entonces, en ciertos círculos de poder estadounidense y británico, circulaba un rumor inquietante. El pintor austriaco podría estar desarrollando un arma nuclear. Si esto llegaba a ser cierto, pensaban los aliados, Alemania podría conquistar el mundo, incluso en decadencia. Pero, ¿era verdad que el pintor austriaco la estaba construyendo? Sí, no. ¿Cómo saberlo? Pues para descifrar el misterio se creó la Operación Alsos, un equipo de científicos, militares y espías británicos y estadounidenses que, al ir recuperando territorio, buscaban con rapidez pruebas del programa nuclear nazi. Pero todo esto sin la participación de la Unión Soviética. ¿Los resultados? Pues eso te lo contaré en un momento, a ciencia. Por ahora hay que aclarar que, aún antes de comprobar si existía o no el programa nuclear nazi, había primero que evaluar si tal cosa era posible. Y para eso se creó en 1941 el proyecto Maud. La conclusión, un sí rotundo: la bomba atómica podía existir. Había entonces que actuar rápido y adelantarse a los nazis. Así, en 1942, Estados Unidos lanzó el proyecto Manhattan para construir la destructora de mundos. Científicos trabajaron de día y de noche, pero de nuevo a espaldas de los soviéticos, su aliado incómodo. ¿Por qué? ¿No se supone que compartir esta información es lo que establece una alianza? El problema era que, como dije antes, mientras la guerra avanzaba, la Unión Soviética daba más y más muestras de ser una posible candidata a la sucesión del trono del poder mundial. Y al ser comunista, no representaba solo una amenaza militar, sino existencial. De escalar primero la cima, la Unión Soviética eliminaría el capitalismo mundial. Por eso, ni Estados Unidos ni Inglaterra estaban dispuestos a darles un arma que les diera la ventaja. De hacerlo sería como pegarse un tiro en el pie. De cualquier forma, para 1945 ya se veía venir el fin de la guerra. Así que Stalin, Roosevelt y Churchill se reúnen para decidir qué hacer con los territorios que cada uno estaba liberando del yugo nazi. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que se debía acordar? Es decir, lo lógico sería devolver aquellos territorios a sus legítimos dueños, ¿no? Pues sí, pero así no funciona la geopolítica. Y mucho menos en un momento en el que se está definiendo quién será el próximo líder mundial. Es que los aliados no iban a decir: listo, señores de Polonia, Francia y Austria, aquí le recuperamos su territorio y ahora nosotros nos vamos a nuestros respectivos hogares. Eso era imposible. Cada territorio liberado significaba un nuevo aliado. Y tanto Estados Unidos como Rusia debían sumar todos los que más pudieran. Claro, Estados Unidos hubiera estado encantado de poderle decir a los rusos: camaradas, muchas gracias por su apoyo, pero ya se pueden ir a Moscú y tranquilos que nosotros cuidaremos muy bien el territorio que ustedes liberaron. Eso tampoco iba a suceder. Lo mismo también estaría deseando decir Moscú, pero obviamente ninguno iba a ceder. La solución: partir Europa en dos esferas de influencia. Occidente bajo el liderazgo de Estados Unidos, porque Inglaterra, golpeada por la guerra, apenas podía sostenerse, y Oriente bajo la influencia de la Unión Soviética. Así, felices y satisfechos, Stalin, Roosevelt y Churchill se estrecharon la mano y cada uno se fue para su esquina. A esto se le llamó los Acuerdos de Yalta. Meses después, el 8 de mayo, Alemania se rinde. En septiembre, gracias al proyecto Manhattan, Estados Unidos lanza 2 bombas nucleares a Japón, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Con esto, se nos dijo por años, terminaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial, como si lanzar las bombas hubiera sido totalmente necesario para acabar la guerra. ¿Pero lo era? Es decir, ¿Japón seguía siendo tan fuerte que no había otra alternativa? Pues algunos historiadores afirman que el objetivo real de la bomba no era forzar la rendición del país nipón, o por lo menos no el principal, sino enviar un mensaje.
¿Cuál y a quién? Volvamos a la Operación Alsos y sus resultados para responder a la segunda pregunta. En 1944, tras revisar documentos y entrevistar científicos nazis, se concluyó que el pintor austriaco estaba muy, pero que muy lejos de fabricar la bomba nuclear. Entonces, si Washington y Londres lo sabían ya para 1944, ¿por qué siguieron con el proyecto Manhattan? Peor aún, ¿por qué lanzar las bombas? Si además se sabe que Japón ya estaba a punto de rendirse. Pues la respuesta ya se puede intuir. El destinatario de la bomba no era ni Berlín ni Tokio, sino Moscú. Así, con esto claro, ya podemos resolver la primera pregunta. ¿Cuál era el mensaje? Pues en realidad no era un mensaje, era un aviso y decía así: nosotros, los Estados Unidos de Norteamérica, ahora somos la nación más poderosa del mundo. No se metan con nosotros. Con esto, la élite estadounidense había conseguido su sueño más preciado. Y tal vez mejor de lo que hubiera esperado. Había salido de la guerra con su territorio intacto, con una economía en auge, con alianzas estratégicas como la OTAN o la ONU, y con un arma de destrucción masiva capaz de intimidar al mundo entero. El paraíso, el pueblo elegido, ahora podía ordenar el mundo a su antojo. Y sí, hasta que llegó 1949. El 29 de agosto de ese año, en el remoto desierto de Semipalatinsk, Kazajistán, una nube en forma de hongo se lanzó hacia el cielo. La Unión Soviética acababa de detonar su primera bomba nuclear. La noticia fue aún más devastadora. El comunismo ahora tenía en su poder el arma más poderosa jamás creada. Caos, confusión, miedo. Pero ¿cómo carajos habían llegado tan rápido a ese punto? La respuesta estaba en las sombras. Durante años, una red de espionaje había estado filtrando información del proyecto Manhattan. Entre sus piezas clave, un físico alemán y comunista, Klaus Fuchs, había transmitido a Moscú datos precisos que le sirvieron a Stalin para cortar el tiempo de la construcción de la bomba. ¿A qué se debió esa traición? ¿Fuchs lo hizo simplemente por ser comunista? Pues no precisamente. Había algo más. Esto dijo él para justificar su acción. Creí que solo así equilibraríamos el mundo. ¿Tenía razón? De pronto sí. Pero lo cierto es que esto definitivamente cambiaba el juego geopolítico a nivel mundial. No de forma radical. Estados Unidos no dejaba de ser por eso la potencia mundial. Pero tampoco estaba tan solo en la cima como se creía. Un rival le respiraba en la nuca. Uno con un modelo ideológico opuesto y con el objetivo declarado de destruir el capitalismo. Así nació de manera formal la rivalidad entre estas dos potencias mundiales. En adelante, Moscú se propuso sumar a cuanto aliado fuera posible con tal de debilitar a los Estados Unidos y así hacerse con el poder mundial. Pero Washington no se quedó de manos cruzadas. Alargó sus tentáculos y se propuso la férrea tarea no solo de mantenerse en el poder, sino de ampliarlo todo lo posible, usando la economía, la diplomacia, el espionaje y, cuando fuera necesario, la fuerza bruta. Pero quedaba un problema. ¿Dónde conseguir más aliados? Europa estaba sellada por los acuerdos de Yalta y cualquier intento de romper este equilibrio generaría una guerra, esta vez nuclear. Fue entonces cuando las dos potencias voltearon a ver hacia un vasto territorio lleno de recursos naturales, pueblos recién independizados y, sobre todo, con gobiernos débiles. Ahí estaban América Latina, Asia, África y Medio Oriente. El llamado Tercer Mundo. Pero para Washington y Moscú, aquello no era un simple mapa. Era un campo abierto para cazar sin ningún tipo de reglas. Solo ganaba quien más cabezas colgara en su sala de trofeos. Así comenzaba un nuevo capítulo de esta historia. Uno al que bautizaron Guerra Fría. Y Corea sería uno de estos primeros campos de batalla. Veamos. Pero antes de continuar, quiero pedirte tu apoyo a este proyecto. Como ya sabes, YouTube es el comedor donde sirvo el plato ya elaborado, listo para ser servido. Un video ensayo como este que tú puedes consumir de forma gratuita. Pero la cocina donde se preparan estas ideas está en mi Patreon. Ahí es donde te invito a ser parte del proceso. Verás el detrás de escena, me ayudarás a tomar decisiones creativas y, sobre todo, seguirás de cerca el proceso de creación de mi segunda novela. Si te suscribes, comentas, me ayudarás muchísimo a seguir creciendo. Pero si quieres dar el siguiente paso y volverte mi mecenas en Patreon, encontrarás el enlace en la descripción. También puedes conseguir mi primera novela, Las Consecuencias, en Amazon o escribirme a mi Instagram para conseguir una copia firmada. Ahora sí,
Continuemos con la historia. 1910. Japón invade Corea y la convierte en su colonia. La dominación dura hasta 1945, cuando el país nipón cae derrotado ante los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Corea queda libre, sí, pero dividida en dos. Al norte influyen los soviéticos, al sur los estadounidenses. Una línea invisible en el paralelo 38 corta en dos a una nación que antes era una sola. La tensión aumenta en 1948. En el norte, los soviéticos instalan un régimen comunista bajo el liderazgo de Kim Il-sung. En el sur, los estadounidenses respaldan un gobierno anticomunista gobernado por Syngman Rhee. Además, la victoria comunista en China en 1949 lanza más leña al fuego. Kim Il-sung se siente ahora invencible con Mao Zedong como su aliado. Pide el visto bueno a Stalin y a Mao para invadir el sur. Pero ellos dudan. Kim promete que será rápido, fulminante. Al final aceptan y el 25 de junio de 1950 se desata el infierno. Decenas de miles de soldados norcoreanos cruzan el paralelo 38 y en cuestión de días arrinconan el ejército del sur contra el mar. Washington entra en pánico. Si Corea del Sur caía, la credibilidad de Estados Unidos se destrozaría y Asia entera, desde Taiwán hasta Vietnam, quedaría vulnerable al comunismo. Truman convoca al Consejo de Seguridad de la ONU y les pide no solo que denuncie la invasión, sino que permitan intervenir militarmente. Los consejeros de la ONU se miran entre sí y, ante la ausencia de la URSS, lo aprueban por unanimidad. La guerra escala. Tropas estadounidenses, junto con soldados de países aliados, incluido el Batallón Colombia, el único de América Latina, desembarcan en Corea y contraatacan. Se cuentan miles de muertos, pero el ejército de Rhee avanza y, con el apoyo de Estados Unidos, empuja al norte hacia la frontera con China. Entonces, el gigante despierta. Mao cumple su promesa. Cientos de miles de voluntarios del pueblo cruzan el río Yalu. El frente se revierte. Los norcoreanos recuperan el terreno. Y al final, la línea de combate vuelve al lugar donde todo comenzó. El paralelo 38. Transcurren 3 años de infierno, con miles de muertos, hasta que se firma un armisticio con el que se cesan las batallas, mas no la guerra. Tras esto, no hay vencedores claros. La Unión Soviética siguió manteniendo su influencia en Corea del Norte, al igual que Estados Unidos en Corea del Sur. Sin embargo, Washington había mandado un mensaje claro al mundo. Estaba dispuesto a luchar y a morir para frenar el comunismo. Pero aquella guerra no cerraba el capítulo. Era solo el aviso de lo que vendría después. Cuba, 1959. Un grupo de barbudos con fusiles en mano y boinas verdes en la cabeza entra triunfante a La Habana. Al frente, un joven abogado llamado Fidel Castro lidera el desfile. Habían derrotado a Fulgencio Batista, dictador y títere de Washington, que había convertido a la isla en el prostíbulo y casino del Caribe para los yanquis. Para ese momento, Fidel y los suyos no eran comunistas, eran independentistas. Su objetivo no era unirse a la URSS, sino liberarse de Estados Unidos. Cuba para los cubanos, y lo demostraron rápido. Nacionalizaron haciendas, bancos y empresas, muchas de ellas estadounidenses. Aún así, para Washington eso era intolerable. No importaba si Fidel decía ser comunista o no. Estaba desafiando al imperio en su propio patio trasero. Así que responde. Reduce la cota de importación de azúcar, principal fuente de ingresos de la isla. Impone un embargo parcial. Y en secreto, la CIA comienza a diseñar planes para tumbar a Castro. En 1961 ponen en marcha uno de esos planes: la invasión de Bahía de Cochinos. Pero todo termina en un desastre. En apenas 72 horas, los exiliados cubanos apoyados por los Estados Unidos son derrotados. Para Fidel, esto es una victoria grandiosa. Para Washington, una humillación mundial. A los ojos del continente, Estados Unidos había fracasado en su intento de aplastar una revolución. Y lo peor estaba por venir. Pocos días después, Fidel declara el carácter socialista de la revolución cubana y se alinea oficialmente con la Unión Soviética. Todo un desastre. Washington se jala el cabello. No solo había perdido el control de Cuba, ahora la URSS tenía un pie firme en el Caribe, a apenas 150 kilómetros de Florida. Así, el 14 de octubre de 1962, se hace realidad el mayor de los miedos. Un avión espía estadounidense, el U-2, sobrevuela la isla y descubre lo impensable: bases soviéticas en construcción para instalar misiles nucleares
de alcance medio. Misiles capaces de volar y destruir Washington, Nueva York o Chicago en cuestión de minutos. El planeta entero contiene la respiración. 13 días de máxima tensión. Nunca la humanidad había estado tan cerca de una guerra nuclear. Delegados de la URSS y Estados Unidos se reúnen en secreto para negociar. Finalmente se llega a un acuerdo. La URSS retira sus misiles de Cuba si Estados Unidos promete no invadir la isla y, además, desmonta sus propios misiles de Turquía. Khrushchev acepta, Kennedy también. El mundo respira con tranquilidad. Pero Washington queda herido en su orgullo. Había tenido que negociar con Moscú en condiciones de debilidad y en su propio hemisferio. Desde entonces, los yanquis juraron que jamás permitirían que otra Cuba se replicara en América Latina, aunque para ello tuvieran que desangrar al continente entero. Y la promesa se cumplió. Pero eso, sin embargo, lo vamos a ver después de poner el foco en otra región del mundo. Una en la que, por aquel entonces, vivía años muy agitados. Me refiero a África. A finales del siglo XIX, las potencias europeas se lanzaron a colonizar el continente como buitres sobre una presa. Armados hasta los dientes, exigieron rendición total. Aunque muchos africanos resistieron hasta la muerte, sus armas eran demasiado débiles frente a las de los imperialistas. Así, Europa se repartió a África como si fuera un pastel, peleando incluso entre ellos por el pedazo más grande. Claro que durante décadas hubo intentos de liberación, pero todos fueron sofocados con violencia, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y con esto la debilidad de las potencias coloniales. El momento que muchos pueblos africanos estaban esperando. La lucha independentista renació y esta vez sí se lograron resultados. Para 1960, más de 20 países africanos habían conquistado su libertad. Ahora las preguntas no eran cómo vencer a los colonizadores, ni cuándo, sino qué hacer de aquí en adelante. ¿Cuál camino escoger? La serie La Corona, un drama histórico basado en la vida de la reina Isabel II, reconstruye magistralmente una de estas disyuntivas. En el capítulo 8 de la temporada 2, titulado Estimada señora Kennedy, vemos un gran retrato de la reina Isabel II, junto a la bandera del Reino Unido. En eso, dos hombres africanos se acercan a la pintura y la toman por las esquinas. Corte a cámara, vemos al líder político independentista de Ghana, Kawane Nkrumah, pronunciar un discurso a puertas cerradas frente a una delegación africana. Nkrumah dice que quienes hoy están reunidos no lo hacen como ganeses, marroquíes o malinenses, sino como africanos. Un pueblo que ha sufrido la corrupción del poder imperial del pasado y por eso ha llegado el momento de buscar nuevos aliados, unos que entienden la importancia estratégica del África y que los traten como iguales, no como subordinados ni como esclavos. Entonces alza la voz y dice: es momento de elegir nuestro propio destino. Mientras tanto, los dos hombres africanos quitan el retrato de la reina Isabel, lo guardan en un cuarto oscuro y, en su lugar, lo sustituyen por una imagen de Lenin. Nkrumah termina su discurso diciendo que el camino que deben tomar es el de una África socialista. Para los africanos, su propuesta, claro, genera conmoción en la sala. Algunos delegados aplauden, incluso se ponen de pie, mientras que otros murmuran, niegan con la cabeza y golpean la mesa. La escena termina cuando una mujer cubre el cuadro de la reina Isabel II con una sábana sucia. El mensaje queda claro. Uno de los tres caminos posibles era el del socialismo africano y la alineación con Moscú. Países como Ghana, Egipto, Argelia o Angola miraron en esa dirección. Otros, como Kenia, Nigeria o Costa de Marfil, tomaron el segundo camino y se inclinaron hacia Washington. Algunos más intentaron un tercer sendero, el de los no alineados. Es decir, ni con el uno ni con el otro. Claro que en la práctica las fronteras eran muy borrosas. Egipto, por ejemplo, jugaba a relacionarse con los dos bandos según le convenía. Otros países no eran satélites formales, pero sí mantenían más acuerdos militares y económicos con uno de los dos bandos. Aún así, todo esto significaba para Estados Unidos un inmenso dolor de cabeza, porque ponía en evidencia los límites de su poder hegemónico. No había logrado ni alinear a toda África bajo su bandera, ni impedir que la URSS ganara aliados en ese continente. Fuera del África, había otro caso igual de simbólico, la India, quien, tras independizarse del Reino Unido en 1947, se mantuvo oficialmente como un país no alineado. De hecho, junto a Egipto y Yugoslavia, fue fundador del movimiento de países no alineados en 1961. Pero, en la práctica, India mantuvo durante décadas estrechos lazos con Moscú. Washington nunca pudo atraerla del todo a su propia órbita, en parte porque había apostado por
su vecino y rival, Pakistán, otro recién independizado del Imperio Británico. Como se ve, para la Casa Blanca, el panorama global era cada vez más desalentador. En Vietnam, tras años de guerra contra los comunistas, Estados Unidos terminó derrotado en 1975, en lo que se considera una de sus mayores derrotas militares. Poco antes, el escándalo de Watergate había provocado la caída de Nixon, dejando al gobierno debilitado y con una ciudadanía cada vez más escéptica en las llamadas guerras eternas en las que su país se veía envuelto. El escepticismo creció cuando la prensa reveló atrocidades como la masacre de My Lai, donde soldados estadounidenses violaron y asesinaron a mujeres y niñas vietnamitas. En otro lugar, en el Pacífico, su gran aliado, Japón, crecía a un ritmo sorprendente, al punto de arrebatarle mercado a las empresas norteamericanas. Y en Europa Occidental, otro socio clave, la recuperación económica los llevó a tomar una decisión inesperada: crear Airbus para competir en la industria aeronáutica con Boeing. Que Estados Unidos no lograra impedirlo demostraba lo mal que la estaba pasando en aquel momento. No solo eso, con la competencia armamentística contra la URSS, también había fracasado de forma estrepitosa en la llamada Guerra de las Galaxias, aquel plan que buscaba construir un escudo espacial para repeler ataques nucleares soviéticos. Nunca logró construirlo, pero sí le costó muchísimos recursos que se hubieran podido invertir en planes menos ambiciosos, pero más efectivos. Ante todas estas malas noticias, solo había un respiro. Mientras la influencia estadounidense parecía debilitarse en Asia, África y Europa, en América Latina la historia era muy distinta. Allí Washington desplegó toda su fuerza para impedir que la experiencia cubana se esparciera por toda América Latina. Respaldó el golpe de estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973 y, poco después, coordinó el Plan Cóndor, una red de dictaduras militares en el Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, que colaboraban entre sí para secuestrar, torturar y asesinar a opositores y críticos. La represión fue brutal y sistemática. En Argentina, por ejemplo, miles de jóvenes estudiantes y militantes fueron perseguidos durante la llamada Guerra Sucia. Entre ellos, un episodio quedó marcado en la memoria colectiva: la Noche de los Lápices de 1976, cuando un grupo de adolescentes que reclamaba el derecho al veto estudiantil fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar. Historias como esta revelan hasta qué punto Estados Unidos estaba dispuesto a tolerar e incluso alentar atrocidades con tal de frenar el comunismo en su propio patio trasero. Con ello, Estados Unidos garantizó gobiernos dóciles y frenó, al menos por un tiempo, el avance de proyectos alternativos en la región. Sin embargo, el balance global seguía siendo claro: el poder estadounidense estaba en decadencia. Cada independencia, cada país que se inclinaba hacia Moscú, debilitaba poco a poco la hegemonía de Washington. Incluso algunos intelectuales como Immanuel Wallerstein llegaron a anunciar en los años 80 que la OTAN tenía los días contados. Sin embargo, la historia tomaría otro rumbo. El 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, iniciaba el principio del fin de la Unión Soviética, el cual concluiría en 1991. El colapso soviético no fue un rayo caído del cielo ni un mérito de Estados Unidos. Fue el resultado de años de desgaste interno y presiones externas. El sueño comunista de convertir a Rusia en una de las naciones más poderosas se había hecho trizas. Durante décadas, Moscú había intentado sostener un modelo económico centralizado que, poco a poco, se volvió incapaz de competir con los modelos económicos capitalistas. La escasez de bienes de consumo, la baja productividad y la corrupción burocrática minaban la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Al mismo tiempo, el gasto militar descomunal para mantener la carrera armamentística contra Estados Unidos drenaban recursos que se hubieran podido utilizar para modernizar fábricas, hospitales o escuelas. La guerra en Afganistán entre 1979 y 1989 fue otro golpe brutal, costosa en vidas y en dinero. Terminó siendo el Vietnam soviético. A todo esto se le sumaba el descontento social en los países satélites del este europeo: Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Todos servían en protestas contra los regímenes comunistas impuestos desde Moscú. Y cuando Mikhail Gorbachev llegó al poder en 1985, intentó salvar al sistema haciendo dos reformas: la perestroika, el cual se trataba de una reestructuración económica, y la glasnost, el cual implicaba una apertura política. Pero lejos de salvar
lograrlo, aceleraron su derrumbe. La gente comenzó a hablar, a criticar, a organizarse. Los muros del silencio se desquebrajaron. En 1989, ese descontento se volvió imparable. Uno tras otro, los regímenes de Europa del Este cayeron como fichas de dominó, hasta que en Berlín la multitud rompió el muro con sus propias manos. Este, sin duda, era el símbolo más claro de que la Guerra Fría había llegado a su fin. 2 años más tarde, en diciembre de 1991, la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin. Así, la Unión Soviética dejaba de existir. Contra todo pronóstico, durante la década de los años 90, Estados Unidos miró a su alrededor y respiró tranquilo. Casi todas las amenazas a su poder se habían extinguido o reducido. Se había salvado, quedando como la única superpotencia del planeta. Tal vez ya no con la misma fuerza de los primeros años de hegemonía, pero aún era el dueño del trono. Un trono desgastado, sí, pero indiscutiblemente suyo. Parecía el fin de la historia. El capitalismo liberal se proclamaba vencedor y el mundo se encaminaba hacia un orden unipolar bajo la bandera de Washington. Sin embargo, lejos del final, aquel momento marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Uno en el que surgieron nuevos liderazgos dispuestos a desafiar la hegemonía de Estados Unidos. En América Latina, estos nombres son bien conocidos. Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Todos ellos abrazaron el discurso del socialismo del siglo XXI, un socialismo que proponía construir un frente común en contra del imperialismo estadounidense, el principal responsable del fracaso y la desigualdad en la región, aquel que por décadas se había enriquecido empobreciendo a sus aliados más fieles. El diablo, según ellos. En este marco, los nuevos líderes diseñaron estrategias para cumplir con sus objetivos y se pusieron manos a la obra. Aunque en cada país la receta variaba, algunos ingredientes fueron los mismos. Nacionalización de sectores estratégicos que en muchos casos eran dominados por el capital estadounidense, programas masivos para sacar de la pobreza a millones de latinoamericanos y el impulso a proyectos de integración regional, incluido el sector de defensa. Todo esto financiado con el dinero que llegaba del auge de los precios del petróleo. Bajo el liderazgo de Chávez nació la ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la cual fue concebida como una alternativa al ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas, promovido por Estados Unidos. Su objetivo era fomentar la cooperación económica y política sin la tutela del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, además de impulsar una moneda regional, el sucre, para comercio intrabloque. De la ALBA también surgió Petrocaribe, mecanismo mediante el cual Venezuela exportaba petróleo en condiciones favorables, pagos diferidos de hasta 25 años, bajos intereses e incluso la posibilidad de pagar parte de la factura con bienes y servicios. Con ello, claro, Caracas buscaba fortalecer alianzas en el Caribe y así reducir la influencia de Washington en la región. Si este proyecto llegaba a ser un éxito, Estados Unidos perdería su patio trasero y Venezuela se convertiría en el líder regional bajo el mando de Hugo Chávez. Pero él no fue el único en buscar el liderazgo en la región. Más al sur, un Brasil en expansión, bajo la tutela de Lula da Silva, impulsaba la creación de UNASUR, un organismo de integración política y económica de todo el continente, más amplio que la ALBA y no limitado a gobiernos de izquierda. Así, tanto la ALBA como la UNASUR, aunque con diferencias claras, ambos proyectos en últimas buscaban lo mismo: crear un contrapeso a la hegemonía estadounidense, cuestionarla, ponerla en jaque, más aún cuando un nuevo actor ofrecía un horizonte alternativo: China, con su discurso de un mundo multipolar, uno en el que los líderes de cada una de las regiones del mundo se relacionaban en armonía entre sí. Esto, claro, pensando como alternativa al orden unipolar de Washington. Aquí es donde surge entonces la gran pregunta: ¿por qué Estados Unidos permitió en su propio patio trasero que surgieran estas iniciativas, si es que apenas hacía unos años había reprimido con violencia cualquier brote de insurrección? La respuesta es simple: Estados Unidos no tenía la capacidad de contener estas nuevas iniciativas. ¿Por qué? A inicios del nuevo milenio, Washington enfrentaba múltiples frentes. Primero, las crisis de las .com, luego la devastadora crisis financiera del 2008 que golpeó a la economía global y, sobre todo, su frente más costoso, la guerra contra el terrorismo. Tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos invadió Afganistán e Irak, en conflictos prolongados y costosos que minaron recursos, desgastaron su imagen internacional y ofrecieron resultados ambiguos. Al mismo tiempo, China ganaba terreno económico y Rusia, bajo Vladimir Putin, desafiaba a Occidente en su vecindario inmediato, como quedó en evidencia en el conflicto con Ucrania. Con tantos frentes abiertos, aún así la Casa Blanca
intentó frenar el socialismo latinoamericano con golpes discretos. En Venezuela apoyó sectores que promovieron el fallido golpe de Estado contra Chávez en el 2002. En Nicaragua había financiado a los contras en los años 80 y siguió respaldando la oposición de Ortega cuando éste llegó al poder. Pero estos esfuerzos no lograron revertir la ola progresista. Y en un momento dado parecía que Estados Unidos iba a perder inevitablemente su patio trasero. Aquella región que por tanto tiempo había controlado, ahora se le iba a ir de las manos. De ahí a que China u otra potencia tomara el control hegemónico, solo era cuestión de tiempo. Sin embargo, una vez más, la historia de un giro a favor de Estados Unidos. El socialismo del siglo XXI había fracasado. Las razones fueron tanto internas como externas. Las sanciones económicas habían debilitado a muchos países de la región, pero, sobre todo, la bonanza petrolera se terminó y las economías dependientes de este recurso colapsaron. Incapaces de sostener sus programas sociales, muchos gobiernos socialistas derivaron hacia prácticas autoritarias o se convirtieron simple y llanamente en dictaduras. Así, lo que nació como esperanza en contra del imperialismo yanqui terminó convertido en regímenes represivos, autodestructivos. Para 2016, el proyecto era ya un recuerdo amargo. En algunos países se había extinguido y en otros persistía como una pesadilla que aún hoy sigue marcando la vida de millones. El resultado, Washington terminó recuperando influencia sobre la región gracias a que los nuevos gobiernos tendieron más hacia la derecha, aunque para entonces la fuerza yanqui seguía debilitándose con el paso del tiempo. Rusia siguió apoyando a ciertos países de la región, como Cuba y Venezuela, mientras que China mantuvo relaciones económicas con casi todos los países de la región, y sin que Estados Unidos pudiera evitarlo. De hecho, son estos dos actores, Rusia y China, quienes hoy representan los verdaderos desafíos para Washington, aunque uno más que otro. Comencemos con Rusia, pero no una cualquiera, sino la Rusia de Vladimir Putin, quien llegó al poder en el 2000. Para ese momento, Rusia estaba sumida en el caos. Pobreza generalizada, mafias que controlaban la economía, corrupción y la humillación de haber perdido peso internacional tras la caída de la Unión Soviética. Putin, antiguo jefe de la KGB, luego jefe de la FSB, se presentó como el hombre fuerte que pondría orden en la casa. Prometió estabilizar la economía, derrotar a los separatistas chechenos, en últimas, levantar a Rusia de las ruinas. Pero fuera de casa, ¿qué buscaba Putin? ¿Convertirse en el nuevo zar para disputarle a Washington la hegemonía mundial? La respuesta no es clara. Por sus acciones, Putin ha demostrado ambiciones de expandir su influencia más allá de la frontera rusa. Sin embargo, todo indica que su prioridad no es alcanzar la hegemonía mundial, para la cual tampoco tiene las capacidades, sino, por un lado, fortalecer su liderazgo regional, en sintonía con la visión china de un nuevo orden multipolar, y, por otro lado, mantener una presencia global con la cual desestabilizar a Estados Unidos y su hegemonía unipolar, es decir, reducir su poder global, pero no sustituirlo. Para reafirmar su liderazgo regional, Rusia ha puesto la mira en los países que alguna vez pertenecieron al espacio soviético: Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Kazajistán, entre otros. Su objetivo ha sido traerlos hacia su órbita, apoyando únicamente a gobiernos prorrusos. Por eso, cada vez que uno de estos gobiernos exsoviéticos ha buscado unirse a Occidente, ya fuera aspirando a entrar a la OTAN o fortaleciendo los lazos económicos con la Unión Europea, la respuesta del Kremlin ha sido presionar política, económica y militarmente. Hasta que esto no fue suficiente y, aún peor, 8 años más tarde, en 2022, lanzó la invasión a gran escala contra toda Ucrania, esperando conseguir una victoria rápida, una que, por mucho, durará un par de semanas. En este caso, ya no bastaba con apoyar un gobierno prorruso con el cual tener buenas relaciones, sino convertir a toda Ucrania en un territorio parte del Estado ruso, es decir, absorber a Ucrania por completo. Pero el plan se estancó. Ucrania, mucho más pequeña y con unos recursos limitados, ha impedido que Rusia invada todo su territorio y en algunos casos ha logrado hacer retroceder al invasor. Pero imaginemos el peor escenario para los ucranianos, uno en el que Rusia consigue sus objetivos: robarle su territorio e impedir con ello, claro, que forme parte de la OTAN. Aún así, Moscú quería tan debilitada que, podríamos pensar, ni a corto ni a mediano plazo sería capaz de invadir otro país. Más aún si observamos que, por un lado, países como Turquía, India e incluso la misma China ven con recelo las intenciones expansionistas de Moscú, porque ellos también están buscando aumentar
consolidar su liderazgo regional. En cuanto al objetivo de tener una presencia global para desestabilizar a los Estados Unidos y su hegemonía unipolar, lo que Rusia ha hecho es intervenir en Siria, mantener su apoyo a Cuba y Venezuela, establecer presencia militar y económica en África a través del grupo Wagner y tejer alianzas estratégicas con la ya mencionada Irán y Corea del Norte. También ha atacado en otro frente, el virtual. En este campo ha lanzado ciberataques de gran alcance y desplegado campañas de desinformación que en muchos casos han resultado mucho más efectivas que sus operaciones militares. Incluso podría decirse que aquí ha obtenido más éxitos que en su intento de convertirse en líder regional. Así, con todo lo anterior, queda claro que el futuro de Rusia es poco favorable. Su capacidad de proyección resulta menor de lo que se esperaba. Y, aunque puede seguir siendo una molestia para Occidente y por supuesto una tragedia para Ucrania, difícilmente logrará convertirse en un verdadero frente multipolar contra la hegemonía unipolar de Estados Unidos. Por eso, el verdadero desafío, aquel que sí amenaza hoy la primacía estadounidense, no está en Moscú, está en Pekín y se cristalizó en el 2012, cuando Xi Jinping llegó al poder. Desde entonces, el líder chino se fijó un horizonte claro: convertir a su país en una potencia socialista moderna y en una fuerza central en el escenario mundial hacia 2049, el centenario de la fundación de la República Popular. Para conseguirlo, China no ha seguido el camino clásico de la conquista militar. Ha desplegado, en cambio, una estrategia que podríamos comparar con el agua que erosiona la roca. Silenciosa, paciente y de largo plazo, pero con efectos potencialmente irreversibles. En África, su presencia se ha basado en préstamos multimillonarios destinados a la infraestructura, carreteras, presas, hospitales y ferrocarriles, que, ante la incapacidad de pago, abren la puerta a concesiones estratégicas. Es decir, si un país no puede pagar los préstamos otorgados por China, en lugar de recibir dinero de vuelta, Pekín puede exigir control parcial o total sobre infraestructuras claves o acceso privilegiado a recursos naturales. En Kenia, por ejemplo, los préstamos chinos para la construcción del ferrocarril Mombasa-Nairobi, una obra de más de 4.7 mil millones de dólares, han generado tan nivel de deuda que se teme que el puerto de Mombasa, clave para el comercio del país, pueda pasar a control chino. Pero esto, claro, solamente es una posibilidad. En donde ya no es un temor sino una realidad es en Sri Lanka, en Asia. El puerto de Amantota, construido con capital chino, fue entregado en arriendo por 99 años al gobierno chino, tras la incapacidad del Estado de Sri Lanka de pagar su deuda. Este caso se convirtió en el símbolo de lo que algunos llaman la trampa de la deuda. Aunque el concepto es debatido porque no siempre existe apropiación directa, lo que sí está fuera de discusión es que las economías deudoras terminan incrementando su dependencia económica y política con respecto a Pekín. No solo eso, recordemos que controlar espacios geográficos claves para el comercio de una región es una condición indispensable para convertirse en un país hegemónico. Hace un siglo, Estados Unidos aseguró su influencia sobre el hemisferio controlando el Canal de Panamá. Con esta lógica, China lanzó en el 2013 su proyecto más ambicioso, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un megaplan geopolítico con 3 dimensiones: la terrestre, trenes de alta velocidad, autopistas, gasoductos y redes eléctricas que conectan a China con Europa a través de Asia Central; la marítima, la modernización o adquisición de puertos estratégicos como Gadar en Pakistán, el Pirineo en Grecia y Djibouti en el Cuerno de África; y la digital, canales submarinos, satélites, redes 5G de Huawei, plataformas de pago como WeChat Pay y Alipay que compiten con Visa y Mastercard. En otras palabras, se trata de tejer corredores físicos y virtuales que inevitablemente conduzcan hacia Pekín y así asegurarse la mayor obtención de beneficios. América Latina tampoco ha quedado afuera. China también ha replicado aquí la fórmula de inversión y préstamo. Infraestructuras en Ecuador, Colombia, minería y energía en Venezuela y Argentina, y un megaproyecto en Perú con la construcción del puerto de Chancay, pensado para conectarse directamente por el Pacífico. Incluso el canal interoceánico en Nicaragua, aunque nunca se concretó, mostró la magnitud de sus ambiciones: competir de frente con el canal de Panamá. Al mismo tiempo, en 2015, Xi Jinping lanzó el plan Made in China 2025, con el que buscó reducir la dependencia de tecnología occidental y posicionar a China en sectores de vanguardia: inteligencia artificial, robótica, biotecnología, 5G y
vehículos eléctricos. Desde entonces su avance ha sido rápido gracias a que, en parte, ha utilizado el espionaje industrial y su célebre ingeniería inversa, ámbitos en los que China ha demostrado gran eficacia. Un ejemplo claro de esto es la acelerada expansión de la industria automotriz eléctrica, que hoy compite de tú a tú con fábricas occidentales. Este es el caso de BYD contra Tesla, donde el primero le está comiendo terreno al segundo. Washington, sin embargo, no se ha quedado de brazos cruzados. Trump inició una guerra comercial subiéndole a los aranceles y bloqueando la expansión de Huawei en Occidente. En Panamá, frenó la influencia china sobre el canal. En Perú, quiere contrarrestar el puerto de Chancay, construyendo su propio puerto junto a este. Y en el frente tecnológico, Estados Unidos logró que ASML, la empresa neerlandesa líder mundial en litografía, dejara de vender a China sus máquinas para fabricar los semiconductores más avanzados, lo que limita su avance en inteligencia artificial. El contraste más fuerte, sin embargo, sigue siendo el militar. Estados Unidos mantiene una superioridad difícil de igualar. Bases militares en más de 70 países, una marina con 11 portaaviones frente a solo 2 de China y un arsenal nuclear con mayor alcance. Pekín, aunque moderniza rápidamente sus fuerzas armadas, con la meta de un ejército de clase mundial en 2049, carece todavía de la experiencia logística y capacidad de proyección global que Washington domina desde hace décadas. Así que, visto lo visto, podría decirse que Estados Unidos ha conseguido contener parcialmente a China. Pero no olvidemos que Pekín lo que más tiene es paciencia. Su estrategia es lenta, acumulativa, casi imperceptible, y puede que, para cuando se advierta plenamente su amenaza, la roca ya esté fracturada. Llegados a este punto, ahora sí podemos regresar a la pregunta que ha rondado como un fantasma a lo largo y ancho de este análisis. ¿Estamos entonces cerca de una tercera guerra mundial? La respuesta más simple es que no. El equilibrio global actual se define por 2 variables: la fortaleza de una potencia dominante y la capacidad real de las potencias candidatas a reemplazarla. Así, entre menos fortaleza tenga el país dominante y más capacidad de las potencias candidatas, mayor la probabilidad de una guerra mundial. Como si se tratara de una fórmula química. En ese sentido, hoy, aunque Estados Unidos muestra signos de desgaste, sigue fuerte en economía, alianzas y poder militar. Además, Rusia está debilitada por la guerra en Ucrania y China aún está lejos de alcanzar la superioridad militar necesaria para intimidar. En conclusión, una tercera guerra mundial parece poco probable. Sin embargo, la realidad no es una fórmula química y, por eso, lo más interesante podría ser que nunca fuera necesario una tercera guerra mundial. Me explico. No porque Estados Unidos logre imponerse siempre, sino porque la misma estrategia china podría ser la innecesaria. Una erosión lenta, paciente, que actúe como el agua sobre la roca, podría instaurar una hegemonía sin la necesidad de disparar un solo tiro. Claro, esta también es una sola de las muchas otras posibilidades que pueden suceder. Y hay otra que me parece aún más interesante, y es que podría estar sucediendo ante nosotros un cambio aún más radical y que no necesariamente está relacionado con China y su estrategia. Podríamos estar viviendo no un cambio de hegemonía, sino un cambio de sistema social. En este sentido, no sería el fin de la hegemonía estadounidense y el inicio de la hegemonía china, sino el fin del capitalismo y el inicio de otro sistema social. Pero desarrollar esta idea daría para otro video. Mientras tanto, puedes dejar tus comentarios aquí debajo. ¿Cuál de estos escenarios te parece más probable? ¿El mundo sería mejor bajo una hegemonía china? ¿El orden multipolar resolvería los conflictos actuales o generaría nuevos conflictos? Recuerda que puedes apoyar este canal suscribiéndote, dándole like al video y volviéndote mi mecenas en Patreon. Pero, sobre todo, comprando mi novela Las Consecuencias.